Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un vídeo que lo voy a hacer por petición popular, vamos a decirlo así, ya que en el último vídeo expliqué un poco cómo funcionan las fuentes conmutadas por encima y me pidieron, porque me ofrecía explicar un poco cómo funciona una fuente de laboratorio, una fuente regulable conmutada, que es una que tengo yo, que es una ZXI 6005. No es el mejor diseño del mundo, es una fuente china, funciona bastante bien, pero el que explique cómo funciona no solo les ayudará a entender cómo funciona una fuente conmutada, sino cómo funciona esta concretamente y cómo diseñar una, porque esto nos va a dar muchas ideas de cómo podemos diseñar una. No todas tienen este mismo diseño, pero bueno, básicamente las partes básicas, que es el feedback de voltaje o la realimentación de voltaje, de corriente, la regulación y todo esto, pues más o menos, digamos, a grandes rasgos se parecen. Es decir, todos tienen, digamos, esta estructura un poco en líneas generales, ¿ok? Para este tipo de fuentes de regulables, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el esquemático, se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar el que quiera descargarlo. Todo lo encontré yo por internet y bueno, puede que haya algún fallo. Yo por lo que he visto por ahora todo más o menos coincide, faltan algunos componentes, los nombres y tal, pero en general cumple bastante con lo que es la fuente, al menos con la que tengo yo. En cualquier caso, ya les digo, se los dejo en la descripción. Bueno, básicamente lo que nos interesa, lo que voy a explicar, que lo voy a explicar en varias partes, es esta parte de aquí, este trozo que estoy marcando aquí, todo esto, ¿ok? Esta es la parte de la fuente, lo que es la regulación de la fuente, el feedback de voltaje, de corriente, la etapa de salida y demás. Esta parte de aquí son básicamente, esta es la interfaz de los botones, el microcontrolador, el LCD, un puerto para conectarnos vía serie, que si alguien quiere, pues más adelante puedo explicar cómo conectarlo al ordenador, al PC y controlar las fuentes del PC, aunque el software que tienen 1000 bugs, pero bueno. Y esta parte de aquí, que también es un poco, digamos, esta parte, ¿ok? De todas maneras se los voy a mostrar, que he hecho un pequeño esquemático. Hoy básicamente les voy a explicar esta parte, que es el feedback de ajuste de voltaje, el feedback y ajuste de voltaje. Es decir, aquí tenemos la realimentación de voltaje, es decir, cómo sabe la fuente qué tensión hay en la salida y cómo la ajusta, ¿ok? Y luego el próximo día explicaré, el jueves que viene, el feedback y ajuste de corriente. Luego el siguiente, controlador de la fuente. Por último, la etapa de potencia y filtrado. Además, hoy les voy a explicar un poco lo que es esto. Toda esta parte y la parte del microcontrolador, que era lo que digo yo que no es imprescindible, porque se puede hacer de cualquier manera, porque no tiene nada que ver con la fuente, sino más bien con la interfaz con el usuario, ¿okay? Bueno, básicamente aquí lo primero que tenemos es el J4, que es el conector este creo que es, ¿okay? Este creo que es J4, no lo logro ver ahí, pero bueno, créanme que yo creo que es ese J4, casi seguro. Y luego aquí tenemos el interruptor, que es este que tenemos aquí, S6. Básicamente cuando está conectada a la alimentación, okay, digamos que esto es V+. Bueno, en realidad el conector este J4 no es el que les dije, son estos dos, IN1 y IN2, perdón, ya no sé ni hablar, y son estos. Okay, J4 a lo mejor es este, de hecho se ve aquí, J4, pero bueno, están conectados en paralelo, si no me equivoco. No está conectado en paralelo, este está en masa, pero sí uno de ellos sí que está conectado, el terminal 1 está conectado aquí, y el 2 pues está conectado a algún sitio que, como pueden ver aquí, no sé cuál es, tendría que medir con el multímetro, pero bueno, me da igual porque eso no nos interesa ahora. Luego, este interruptor, que sí que es el que le mostré antes, el switch este, ok, cuando está en on, pues se conecta a la alimentación. Cuando está en off, pues se conecta a este transistor que no hace más que conmutar y parece que tira a masa uno de los pines del micro, este pin de aquí. ¿Para qué? Pues no lo sé, puede ser por cualquier cosa, tendría que mirar el datasheet del STM o ver qué hace el software ahí, pero bueno, si está apagado pues en principio no alimenta nada, con lo cual a lo mejor apaga, desconecta todo, porque lo que hace es que cuando uno cierra el interruptor o desconecta la fuente, pues eso se pone rápido, enseguida se pone a cero, pero los condensadores que alimentan esto o la fuente en sí pues duran un tiempo encendidos
y eso le daría tiempo al micro, por ejemplo, de guardar los valores de tensión que se pusieron, que se configuraron la última vez, y de corriente y ese tipo de cosas. ¿Okay? Hacer lo que tenga que hacer antes de que se termine de apagar la fuente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es interesante. Pero no es imprescindible para la fuente. Okay. Luego, otra cosa que tenemos aquí es que cuando conectamos la alimentación, pues esto obviamente, aquí tenemos el voltaje de entrada. Y a través de este diodo, que lo que impide es que la corriente fluya en el otro sentido, pasa por aquí, que estos son dos condensadores, y alimentan este integrado. Este integrado, no sé si se logra ver, pero esta básicamente es una fuente conmutada. Es decir, nuestra fuente conmutada grande depende de otra fuente conmutada más pequeña, que lo que hace es que esta entrada, ¿okay? Aquí tenemos nuestra bobina, el condensador y nuestro diodo típico de fuente conmutada. Como aquí tenemos la bobina, aquí tenemos nuestro transistor, nuestro diodo y nuestro condensador. Básicamente esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que ya con el regulador y todo integrado. Todo esto integrado en este chip. Pero ¿qué pasa? Este solo nos genera una tensión de 5 voltios. Y estas resistencias le dicen qué valor tiene que tener. Si nosotros cambiáramos esta resistencia, estos 5 voltios cambiarían. Y esto lo podemos ver simplemente con el datasheet de ese integrado, que es un regulador buck de 65 voltios, desde 5 hasta 65 voltios. Y que nos da una salida de 1.25 hasta 25 voltios. Y para eso pues se ponen las resistencias que hemos visto. Esta es la fuente que veíamos, esta es la resistencia y demás. Para que nos dé pues un voltaje de 15 voltios necesitamos poner R1, 2K7 y este de 30K. Bueno, básicamente es una fuente conmutada, que lo que hace es que nos genera la tensión para que funcione la placa. ¿Por qué? Porque por ejemplo el LCD funciona a 5 voltios, como pueden ver aquí. Y esta alimentación de 5 voltios, pues como la necesita el LCD, pues la genera este regulador. Además, la salida de esta de 5 voltios pues pasa por un regulador lineal. Aquí tenemos los dos tipos de reguladores que les mostré en los últimos videos. Y este regulador lineal, como es con poca corriente la que necesita, poner un regulador lineal. Y este regulador lineal nos genera los 3,3 que utiliza el micro. Como pueden ver aquí, 3,3 voltios es lo que utiliza el micro para alimentarse. ¿Ok? Y se utiliza también para la interfaz de esto. Estos simplemente son pulsadores con sus resistencias de pull down o de pull up. Y listo. Y luego aquí tenemos un buzzer, que yo lo he quitado en mi placa, pero que estaba aquí. Esto que iba aquí era un zumbador, pero es que a mí me molesta el ruido ese. Y cuando lo graba tiene un bug el software, y aunque lo configures para que no funcione, pues sigue funcionando. Y así que simplemente lo he desoldado y ya está. Así no me molesta. Luego estos son jumpers para cosas que tenga ahí, para placas de expansión y tal. No sé el uso que les darán porque no están conectados a nada. Están los jumpers libres. Y poco más. Y básicamente esta es la interfaz con el LCD y la salida serie. Esta es la parte que no nos interesa. Es decir, toda la parte de interfaz con el usuario. Y ahora vamos al grano. Hoy les voy a explicar esta parte. El feedback o realimentación y ajuste de voltaje. ¿Okay? Básicamente, ¿qué hace esta parte de nuestro regulador? Básicamente lo que hace es, por una parte, hacerle saber al micro qué tensión tenemos en la salida, para después nosotros en el LCD, por ejemplo, mostrarla y ajustar nuestra regulación para decir, oye, pues tengo más o menos de la que necesito, y corregirla. Aunque bueno, eso se encarga, en esta fuente se encarga esto, pero podría ser el micro el que se encargara. ¿Ok? Y básicamente el que hace ese feedback o esa realimentación es un amplificador diferencial. ¿Ok? Que si se fijan, este pin de aquí viene al positivo de la salida y este de aquí viene al negativo. ¿Ok? Y básicamente esta estructura, aunque no se vea bien, voy a poner aquí, aunque no se vea muy bien, esta estructura es un amplificador diferencial y se los voy a mostrar. Si nosotros vamos aquí, ponemos Differential Amplifier Op-Amps. Ok, si vamos a imágenes, por ejemplo, vamos a mirar esta de por aquí. Okay. Si se fijan, dice R1 y R3, que está en la realimentación es negativa porque si no sería un oscilador. Ok, y R2 y R4. Básicamente esta es la estructura de un
amplificador diferencial sencillo con operacionales. Y si se fijan aquí está al revés, es decir, R3 sería nuestra R21, como pueden ver está la realimentación, ¿ok? R19 sería R1, ¿ok? R16 sería R4 y R2 sería lo que ponga aquí, interrogación 4, ¿ok? Está 240. Este condensador lo que hace es filtrar un poco la alta frecuencia, ¿ok? Para que eso no lo amplifique. Básicamente es una especie de filtro paso baja. Lo que hace es filtrar las altas frecuencias porque se la come, pasa por aquí y lo que hace es que esta resistencia la cortocircuita. Pero bueno, eso es independiente, la podríamos quitar. No se comportaría también la fuente, pero funcionaría, ¿ok? Y luego esta parte de aquí que no se ve, que digamos no está en este, estaría aquí conectado entre la masa y la masa verdadera, porque la tendremos aquí. Lo único que hace, esta resistencia lo que hace es limitar la corriente que pasa por aquí, nada más. Y esto para no afectar, digamos, para que haya una división entre estos dos puntos y no simplemente esté cortocircuitando aquí, porque entonces no funcionaría correctamente. Y esto lo que hace es poner un offset para que la masa esta no sea una masa, sino que tenga un offset, un voltaje pequeñito, para que cuando yo tenga 0 voltios, no tenga 0, sino tenga más. ¿Cuánto? Pues si se fijan, esto es una resistencia de 3K y esto es una resistencia de 100 ohmios. Si yo hago un divisor de voltaje, ¿okay? Para saber qué voltaje tengo ahí, calculadora, ¿okay? Si yo digo 3,3, a ver qué lo he liado, 3.3 por 100 ohmios, que es lo que tengo aquí, ¿okay? Partido por 3100. Esto es una fórmula muy fácil de divisor de tensión. El que no sepa, que busque divisor de tensión en Google y le saldrá. 3100. Algo le he liado aquí. Vale. 3.3 por 100 partido. Ahora sí, por 3100. Son 106 o milivoltios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tendremos 106 milivoltios. Que en vez de tener masa de 0, todo estará elevado a 106 milivoltios. ¿Okay? Y ahora, ¿qué ganancia tiene este amplificador? Porque lo que hace esto tiene una ganancia. Uno piensa que normalmente un amplificador se utiliza para amplificar. En este caso no. En este caso, bueno, se puede llamar amplificar, pero lo que hace en realidad es atenuar la entrada. ¿Por qué? Porque, la salida de la fuente. Porque si la salida aquí nos da 60 voltios, porque dice que lo máximo son 60, o pongamos que son 25. Pues si yo pongo 25 voltios y todo esto funcionara, que el MSP66002 es un operacional sencillito, normal, como un LM324 o un TL082, cualquiera de estos, ¿okay? Es un amplificador de 1 MHz muy sencillito, que funciona solo hasta 6 voltios. Es decir, si yo le metiera por aquí los 20 voltios de entrada, pues sería mucha tensión, podría dañar esto, y después a la salida ya veréis por qué no podría tampoco hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente lo que hace esta tapa es una amplificación diferencial, que no es un amplificador sino un atenuador. A ver si se fijan, tenemos 240 partido por 10K en los dos, ¿ok? Con lo cual esa es la ganancia. 10K, que 10 partido por 240. Nuestra ganancia es de 0,04116. Entonces, les voy a mostrar una cosa. Esta es la fuente, ahora mismo tengo 4,92 voltios. ¿Ok? Si yo multiplico eso por la ganancia de ese amplificador, por 4,92, nos da 205 milivoltios. Pero, puesto que tengo un offset, que hemos hablado aquí que eran de 106 ohmios, si yo lo sumo,
son 311, más o menos, porque en realidad no eran solo 106, era 165, pero bueno, 311 milivoltios. Entonces, a la salida aquí de este amplificador, ok, yo tendré en la fuente ahora mismo 311 milivoltios. ¿Por qué? Porque ya yo he multiplicado los 4,92 que tengo en la salida, porque me los mide el micro, ok, no los voy a medir en el esto. Y si se fijan, a ver aquí, pero espero tenerlo conectado. 100 milisegundos, bueno, vamos a dejarlo en 10. No sé por qué no sé el canal 1. Ah, vale, el canal 1 y el canal 2 están en el mismo sitio. Si se fijan, voy a quitar el 2, el 1, vale. Tenemos a la salida 316, 315, 316 milivoltios. Yo les dije que eran 311, bueno. Eso es por las tolerancias de las resistencias, porque el sistema no es perfecto ahora mismo como estoy midiendo y demás. Con lo cual, dentro de lo que cabe son los 311 milivoltios que habíamos calculado. ¿Ok? Más o menos. Con lo cual lo que hace esta etapa es básicamente una atenuación de la salida. ¿Ok? Y eso viene aquí. Con lo cual lo que hemos visto en amarillo es eso que tenemos aquí, este punto. Que entra a este comparador. Esto es un comparador. ¿Ok? Pero antes de pasar por ahí, quiero mostrar otra cosa. Esta salida pasa por una resistencia de 10K y un condensador que será de seguramente de 100 nanofaradios o algo así. Que lo que hacen esto es filtrar esta salida de esta operacional. ¿Por qué? Porque este filtro va a una entrada analógica, como pueden ver, al A1, a entrada analógica 1 de nuestro microcontrolador. ¿Para qué? Para básicamente poder ver esto que tenemos aquí. ¿Qué hace el microcontrolador? Le llega a través de este filtro el voltaje, lo mide y lo pone en la pantalla. ¿Ok? 492. ¿Qué hace el microcontrolador? Dice, tengo 311 milivoltios. A eso tengo que restarle 106 de offset que le hemos puesto aquí. Y todo eso lo tengo que multiplicar, lo tengo que dividir entre la ganancia, que era 0,0417. Si se fijan, si yo hago eso, que es prácticamente la operación inversa a la que hemos hecho, menos 106. 0.311 menos 0.106 por, entre, ¿cuánto dijimos que era la ganancia? 0.0417, 4,916, es decir, 4,92. Y él lo pinta. Con lo cual, básicamente, aquí es por donde se alimenta el micro y le dice, sabe qué salida tiene, qué voltaje tiene la salida. Si yo ahora desconectara esta R, pusiera un voltaje aquí diferente, pues la fuente haría otra cosa. Sacaría otra tensión porque yo le estoy diciendo que la tensión de salida no es la que yo espero. Bueno, no, en realidad me mostraría aquí mal, porque por cómo está hecho no me cambiaría la tensión de salida, pero me mostraría mal en la pantalla. Ok, el voltaje. Y luego en este lado, ¿qué tenemos aquí? Bueno, básicamente esto va, aunque no se ve aquí, esta línea va al micro. No sé en cuál pin, en un pin de estos, en uno de ellos. No me pregunto en cuál porque no sé si sale ni siquiera, si la línea llega, pero bueno, vamos a poner que es uno cualquiera. Y en ese pin, ¿qué hay? Pues en ese pin el micro lo único que genera es una señal cuadrada con un ciclo de trabajo, es decir, una señal PWM o PWM, que es de modulación de anchura de pulso, que va variando su amplitud, su ciclo de trabajo. Es decir, es una señal cuadrada cuyo ciclo de trabajo va variando. Mientras mayor es el ciclo de trabajo, ¿ok? Estos son dos filtros en serie, que lo que hacen es que esa señal cuadrada la convierten en una señal de continua, ¿ok? Y por ejemplo, si el ciclo de trabajo de la señal de anchura de pulso, de modulación de anchura de pulso de PWM es del 50%, el voltaje que tendrá aquí es la mitad, ¿ok?, del voltaje de alimentación de esa señal, es decir, o del voltaje de alimentación del micro. Si nuestra señal está al 50% y está alimentada 3,3 porque es una señal digital de 3,3 voltios, pues me saldrá la mitad. La mitad de 3,3 voltios los tendré aquí, ¿ok? Y eso lo comparará, lo pone aquí, y esto básicamente lo que hace es lo mismo, simplemente lo filtra. Y aquí tengo una señal de
de lo que dice el micro. Es decir, si yo le pongo 50%, pues la mitad. Ahora mismo, ¿qué tendrá? Pues tendrá 311. ¿Por qué? Porque eso es lo que él necesita para que la salida, si se fijan, C2 es la señal de que sale el micro. Esa es la salida que él necesita para que la fuente tenga 4,92 a la salida. Ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, si se fijan, si yo aumento, voy a ponerles aquí, le voy a aumentar la tensión. Se fijan, primero aumenta el azul. De hecho, cuando paso del máximo, yo ahora mismo tengo en estos puntos, en la entrada de la fuente tengo 12 voltios. Yo ahora mismo le he configurado la fuente para 15, puesto que la entrada solo llega hasta 12. Aquí el feedback de voltaje de la salida me dice que tiene 616 milivoltios y este tiene 740. ¿Ok? Es decir, debería de subir a 740, pero como la entrada no es suficientemente alta, la tensión que tiene, pues el micro dice, oye, quiero que subas, y le pone más tensión en el punto este que hemos hablado, aquí, ¿ok? Porque ha pasado por el filtro, es decir, el ciclo de trabajo de esa señal cuadrada estaría aumentando, que debería habérselos conectado para que la vieran, pero bueno, ustedes imagínenla. Y pues aquí tendrías los 900 milivoltios eso, y aquí solo me daría 600 porque es lo máximo que me puede dar cuando la salida son 12 voltios. ¿Por qué? Porque la entrada son solo 12 voltios, no puedo tener más. ¿Ok? Por eso aquí vemos que en cuanto ya se pasa de los 12 voltios de salida, pues no lo puede seguir la amarilla. Y ahora cuando lo bajo, como no tengo una carga, va bajando poco a poco. ¿Ok? Hasta que se igualan, ya se mantiene. Si lo subo, sí que lo sigue más rápido. Entonces, si yo, por ejemplo, midiera esto, son 782 milivoltios. ¿Vale? 782 milivoltios. Vamos a hacerlo para ver qué voltaje tengo. Si se fijan en la cámara, son 16 voltios, ¿vale? 16 voltios. 782 son 16 voltios. Si yo lo hago, son 782 menos 100. Bueno, 782 menos 106 milivoltios. ¿Ok? Entre la ganancia que habíamos dicho que teníamos, 0,400417, 16 voltios. ¿Okay? Con los errores que podemos tener, como les he dicho. Sin embargo, este solo llega a 616, que si ya hago el cálculo me va a dar 12 voltios. 616, bueno, 0.616 menos 0.106 partido por 0.0417 me da 12 voltios. ¿Por qué? Porque es lo máximo. ¿Ok? Es lo máximo que me da la fuente. Y ese error de 230 milivoltios, como ven, es constante. Con lo cual o lo está compensando o hay algo que estoy haciendo mal en los cálculos. Pero vamos, que es así como les estoy diciendo. Porque no es por casualidad que me llega a 12 voltios y que llega a 16. Bueno, en cualquier caso, eso pasa por lo que les digo. Entonces ya pueden ver cómo es el microcontrolador. Cómo está el microcontrolador diciéndole qué tensión quiere la salida. Básicamente, él genera una tensión, él lee una tensión, ¿vale? Pero él genera una tensión aquí y esa tensión la compara con la tensión de salida. En esto es un comparador. Aunque hay una realimentación negativa, es básicamente un comparador. Lo que pasa es que esto lo que hace es filtrar para que no oscile demasiado. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Él compara si este es mayor que este, la salida aquí aumenta. ¿Ok? Aumenta. Y si este es menor que este, y si este es mayor que este, es decir, esta tensión, como pasa en este caso, ahora mismo, este de abajo, porque es la línea azul, que es la tensión que genera el micro, es mayor que la de salida. Por lo tanto, esta salida de aquí va a estar en nivel alto. ¿Por qué? Porque es así como funciona el comparador. Entonces, cuando está en nivel alto, esto se activa, ¿okay? Y aquí hay una tensión. Pero bueno, eso ya se los explicaré en otro momento. Pero básicamente lo que hace es eso. ¿Okay? Activa o desactiva la salida de este operacional dependiendo de si esta es mayor que esta. Es decir, si la tensión que tenemos a la salida es mayor o menor que la que queremos que tenga, que es la que dice el micro aquí. ¿Ok? Espero que se entienda. Y bueno, después de 25 minutos de explicación,
ya básicamente he explicado un poco lo que es el feedback. Después les explicaré por qué tiene que ser esto salida y tal. Pero que queden en eso, que esta la genera el micro, esta es la que viene de la realimentación a través de un amplificador diferencial. Esto no es más que un filtro, ¿okay? Para utilizar una señal cuadrada. Una señal cuadrada que genera nuestra tensión de referencia. Y esto aquí es un comparador que dice cuál de las dos es mayor. Esta realimentación, uno puede pensar que esto es un integrador, porque tiene una estructura de integrador, pero bueno, básicamente lo que hace es un integrador en realidad. Pero bueno, es un comparador que básicamente se pone esta realimentación para filtrar, para que los picos, para que los cambios de la salida no sean demasiado rápidos y así evitar oscilaciones. Pero bueno, un poco lo que hace un poco este condensador, no exactamente, pero bueno, más o menos. Así que bueno, espero que les haya quedado claro lo que hace esta parte de nuestra fuente. Y en el próximo video les explicaré ya directamente lo que hace el feedback de ajuste de corriente, que básicamente será parecido. Así que nada, si les gusta, por favor denle manito arriba. Si quieren que siga con estos vídeos, pues comentenlo debajo. Y si tienen alguna duda lo pueden comentar abajo, o en nuestro Reddit si quieren subir imágenes o explicar cosas más concretas y mayores que los mensajes no se pueden explicar. Tenemos un Reddit que también los puedo dejar en la descripción. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.